Hola, bueno, aquí estamos en otro encuentro con la filosofía. La idea de este encuentro va a ser pensar dos nociones a partir de la filosofía de Gilles Deleuze, que obviamente tienen que ver con, bueno, con su propia labor, digamos, ¿no? El derecho y la estatalidad. Pensar un poco la relación entre derecho y Estado, a partir sobre todo de ciertas intervenciones que tuvo Gilles Deleuze, ¿no? Así que la idea es, obviamente, toda una primera parte de la charla, digamos, como centrarnos en la cuestión de derecho, qué entiende Deleuze por derecho, y la segunda parte sobre la cuestión del Estado y la estatalización, qué entiende Deleuze por la estatalización o por la estatalidad. Bien, a ver, es interesante yo creo porque en principio uno diría que la filosofía, digamos, de Gilles Deleuze es antijurídica, es extraño, digamos, ¿por qué? Ya que parte de la idea de que el derecho obtura la finalidad de la filosofía, es decir, la creación de conceptos. Para Deleuze, la filosofía es creación de conceptos. Y el derecho sería como una interferencia allí. En este sentido, podemos distinguir dos tesis que están en la filosofía, digamos, de Deleuze, sobre la cuestión del derecho, a saber, lo que él llama la comicidad de la ley, que está sobre todo en ciertos trabajos de Deleuze, como Presentación de Sacher-Masoch, y un texto sobre Kafka. Yo no voy a meterme en esta noción de comicidad de la ley, es una visión obviamente un poco irónica y un poco literaria, así que voy a centrarme sobre todo en la otra tesis sobre el derecho, que es la de jurisprudencia como filosofía del derecho, o sea, voy a centrarme sobre todo en el concepto de jurisprudencia. Esta tesis podemos encontrarla sobre todo en dos entrevistas que mantuvo Deleuze en 1988 y otra en 1990 con Toni Negri. Ambas están citas en un libro que se llama Conversaciones de 1990. De ese libro, llamado Conversaciones, voy a leerles sobre todo tres citas que yo extracté, que son las siguientes como disparador para empezar a tratar de entrar a esta noción de jurisprudencia como filosofía del derecho. Primera cita, dice, lo que cuenta en los estados de derecho no son los derechos adquiridos y codificados, sino todo lo que actualmente es problemático en el seno del derecho y que hace que lo adquirido corra siempre el riesgo de volver a ser cuestionado. No nos faltan hoy ciertos problemas de este género, el Código Civil hace aguas por todas partes y la crisis del Código Penal es comparable a la de las prisiones. La primera. Segunda cita, dice, lo que crea derecho no son los códigos ni las declaraciones, sino la jurisprudencia. La jurisprudencia es la filosofía del derecho y procede mediante singularidades por prolongación de singularidades. Tercera cita, no me interesan ni la ley ni las leyes, porque la primera es una noción vacía y las otras son nociones cómplices, ni siquiera el derecho o los derechos. Lo que me interesa es la jurisprudencia. Ella es la verdaderamente creadora de derecho, habría que evitar que los jueces la monopolicen. Fin de la cita. A ver, ¿cuáles son los tres hilos conductores o ciertos hilos conductores en estas tres citas, ¿no? En primer lugar, obviamente el cuestionamiento de la noción del derecho como código, ¿no? Y digamos un poco como por el contrario, rehabilitar la figura de la jurisprudencia como creadora. Ahora, ¿qué es exactamente la jurisprudencia o qué entiende Deleuze por jurisprudencia? Dice, según el autor, la crisis del derecho va de la mano de la crisis de la sociedad disciplinaria y sus instituciones. O sea, ¿cuáles son las instituciones? Bueno, la prisión, pero también la escuela, por ejemplo, todas las instituciones que nacen a partir del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, que Foucault retrata, digamos. Por eso dice que el fracaso de la cárcel y del Código Penal van de la mano. De alguna manera la institución, si entra en crisis es porque el código al cual le da origen también entra en crisis. Por tanto, es crítico Deleuze, incluso de los derechos humanos también, por su pura abstracción, por su aparente beneficio para todos, que a su criterio es falso, digamos, ¿no? Es decir, hay en Deleuze una crítica sobre todo a la abstracción, ¿no? La idea de que el código, digamos, de que la norma es una figura abstracta que pretende universalidad, pero que en esa pretensión, digamos, por abarcar a todos, deja de lado todas las particularidades de las singularidades, digamos, cada uno es diferente, cada uno tiene ciertas motivaciones particulares, ciertos rasgos específicos, y precisamente la norma, que es abstracta, en su vocación universalista, deja de lado lo singular. Ahora bien, ¿qué es el eje fundamental que, digamos, en el cual yo quiero situarme, ¿no?
La idea de buscar, o lo que pretende hacer Deleuze es buscar liberar el derecho de la ley o la norma jurídica. Y por tanto, la filosofía del derecho deleuziana tiene tres elementos constitutivos, a saber, primero lo que llama el prederecho, es decir, la costumbre y los hábitos de las singularidades o de las personas. Segundo, el tópico o la práctica casuística, o sea, los casos como material. Y por último, la axiomática, que es la sistematización y codificación de la formalización trascendente. Vamos un poco a explorar sobre todo esta noción de hábito, de la singularidad, y cómo los hábitos, cómo las prácticas de la vida cotidiana son el material, o son hasta la materia prima, uno podría decir, de la jurisprudencia. O sea, porque la jurisprudencia en definitiva es algo así como la formalización que se asienta en las prácticas de la vida cotidiana. Un poco el derecho, según para Deleuze, se constituye en estos hábitos, en estas costumbres, que por tanto cambian, que son dinámicas, porque la vida cotidiana cambia, digamos, ¿no? En este sentido hay que pensar lo que Deleuze llama el consensualismo empirista. Lo que liga a los individuos a un soberano y a la ley es el consensualismo. Mientras que la axiomática del derecho en términos formales y trascendentes es una convención. La propiedad, por ejemplo, dice Deleuze, es una convención, no es un contrato. En su lectura de Hume, que es un filósofo empirista, Deleuze afirma que en términos empiristas la propiedad no existe sin la instauración de relaciones entre individuos, sin generación de hábitos y de consensos y sin su posterior axiomatización. La propiedad, señala el filósofo francés, es creadora de una relación. Lo mismo que la conversación, cuando uno conversa se crea una relación. Este concepto humeano de simpatía, que es sentir con el otro, implica una moral de relaciones creadas a partir de hábitos. Entonces acá tenemos un primer punto fundamental, ¿no? Para pensar el derecho, digamos, según la óptica deleuziana, tenemos que pensar en las relaciones de la vida cotidiana, las relaciones que se dan en la inmanencia empírica, digamos, ¿no? No tanto en los códigos, sino más bien en este material, digamos. Estos dos ejemplos que dan me parecen interesantes. La conversación como iniciador de una relación y la propiedad también, que no es tanto producto de un contrato, sino producto de relación entre individuos que mutuamente, como que mutuamente arreglan vender, comprar algo, etc. El punto subsiguiente, que también parte de Hume, en este punto Deleuze afirma que las instituciones, dice, son ajenas a la ley. Estas más bien son reglas generales, producto de nuevas relaciones, de nuevas prácticas y de nuevas costumbres. Las instituciones de gobierno, señala, son cuerpos de funcionarios que someten el derecho, en tanto jurisprudencia, a la ley. Las instituciones serían la policía del derecho, ¿no? Esta expresión usa él, la policía del derecho. Ahora, yo quiero subrayar sobre todo esta expresión, ¿no? Dice, las instituciones de gobierno, y está bueno que lo pensemos en este marco, ¿no? Son cuerpos de funcionarios, estatales obviamente, que someten el derecho, en tanto jurisprudencia, a la ley. O sea, pero sobre todo para Deleuze, digamos, hay que pensar la jurisprudencia, porque sin jurisprudencia no hay ley. O sea, la ley se monta sobre la jurisprudencia. Y en ese sentido, él va a discriminar tres tipos de derechos en función de su procedencia. El inglés dice es convencional, el francés es contractual y el alemán es institucional. Digamos, en el caso de él tiene predilección por la tradición empirista inglesa, como recién lo marcamos, por el pragmatismo estadounidense y por la literatura angloamericana, que exhiben este tipo de empirismo de relaciones, ¿no? Que extrae de su lectura de Hume. La gran diferencia que hace Deleuze será entre la práctica axiomática del derecho, que parte de la legislación y del legislador, versus la práctica de la jurisprudencia, que parte de la taxonomía histórica de casos y del abogado. Esto es interesante también para que debatamos, para que charlemos después del video, esta oposición que hace Deleuze entre el juez y el abogado. El abogado trabaja con esta taxonomía histórica de casos, ¿no? Porque un abogado trabaja con casos puntuales, empíricos. Viene alguien, acude a él y le plantea su caso particular, singular. Mientras que el juez trabaja con la ley, no tanto con el caso particular. Obviamente el caso particular se aplica en función de la ley o tiene relación con la ley. Lo que sucede es que la ley, y por eso Deleuze es crítico de la ley, tiene una vocación universal, mientras que el caso obviamente es singular y particular. El abogado trabaja con lo empírico, con las relaciones concretas empíricas, digamos, ¿no?
Está bueno pensar esta tensión entre el juez y el abogado, o entre el caso empírico particular de la jurisprudencia y la ley, digamos, ¿no? En este sentido, podemos pensar, como dice un analista de la filosofía de Deleuze, que el análisis que hace Deleuze, en este sentido, marca que la jurisprudencia es en efecto una taxonomía histórica de casos, ¿no? Esa es una forma de pensar la jurisprudencia, como taxonomía histórica de casos. Es una clasificación de diferentes casos que se fueron acumulando, ¿no? Es ella la que traza el mapa de la extensión de las operaciones de asociación por las cuales la práctica del derecho procede a su propio devenir. Fin de la cita. Esto lo dice un autor que se llama Laurent de Sutter, que es un analista en la filosofía de Deleuze y sobre todo especialista en el derecho en Deleuze. Así que es bastante recomendable ver cómo él aborda esta cuestión. Ahora, vean esto, ¿no? La jurisprudencia es una taxonomía histórica de casos, es algo así como el mapa sobre el cual uno trabaja o sobre el cual los abogados van a trabajar sobre todo, mientras que el juez está sobre todo parado en la figura abstracta de la norma universal, ¿no? Y lo que va a buscar es que ese caso se ajuste a esa norma. Bueno, y ahí aparecen determinadas fricciones, ¿no? Por tanto, uno podría decir que estas prácticas forjan una jurisprudencia en lo micro, producto de usos y hábitos nuevos, que los códigos, la norma, la ley universal, reconocerá axiomáticamente y con posterioridad en las instituciones, es decir, en lo macro. Esta es otra forma de pensar, ¿no? Si la jurisprudencia es lo micro, la ley es lo macro. Si el abogado trabaja con lo micro, el juez trabaja con lo macro. Y ahí a veces, efectivamente, puede haber ciertos problemas. Por tanto, y con esto ya voy cerrando este primer punto, en la concepción de digamos, cómo piensa Deleuze el derecho, como jurisprudencia, tenemos que deshacernos de la prioridad de la ley o lo jurídico. El propio Deleuze no elogia a los tribunales ni las cortes, no menciona a Kelsen, por ejemplo, que es un autor muy estudiado en derecho, y descalifica las normas. Su filosofía del derecho es, aunque parezca paradójica, antijurídica, parte de Hume, o sea, parte de una visión empirista, también parte de Nietzsche, esto es, de relaciones empíricas y de la anarquía de la vida. Las jurisprudencias son solo operaciones vitales que inventamos todos los días en nuestras prácticas, hábitos y usos innovadores. Juzgar para Deleuze es crear valores, no impedir ni obturar como hace el legislador. Es verdad que en la visión del legislador, o incluso el juez, digamos, hay una, no sé si como predilección o una tendencia a veces a fijar qué es lo que está prohibido, digamos, ¿no? Esto no se puede hacer, digamos, ¿no? Mientras que en la visión de la jurisprudencia y del abogado, más que una visión de lo prohibido, donde hay un eje, digamos, en lo prohibido, al revés, hay una visión creadora de cómo el hábito crea nuevas normas, digamos. Por tanto, la jurisprudencia entonces crea derecho por singularidades y no por códigos, ¿no? Crea derecho, cuando digo por singularidades, digo en tanto cambian los hábitos y los modos de vida, bueno, se produce esta acumulación casuística, ¿no? Nueva. Es decir, es una visión más afirmativa del derecho. Entonces, este es el primer tópico que es interesante para pensar. El segundo tópico es el tema del Estado, que obviamente tiene que ver también con la ley. En este sentido, parto de una cita de Deleuze, de Mil Mesetas, otro libro que escribió con Guattari. Dice, no hay estados buenos, pero no todos los estados son iguales. Por tanto, para Deleuze, la clave va a ser pensar la noción de aparato de Estado. Dice, este aparato de Estado es un modelo de realización de una axiomática. ¿Qué es una axiomática? Es una codificación sobre las prácticas vitales, digamos, ¿no? Es decir, un enfrentamiento con los límites. La axiomatización o la codificación lo que determina son tres posibles estados, según Deleuze. Un estado que él lo va a llamar estado mínimo, o también estado totalitario, que sustrae axiomas y apuesta al mercado externo. Otro estado que es el estado socialdemócrata, que es un estado que adiciona axiomas y apuesta más al mercado interno. Y por último, un estado fascista que adiciona axiomas, pero no es como el socialdemócrata porque apela al mercado interno y fabrica cierto capital interno, pero también sustrae algunos axiomas, ¿no? O sea, este no es un eje que yo quiero explorar tanto ahora, simplemente un poco marcar que, digamos, hay en Deleuze una diferenciación entre estas formas de estatalidad, que reposan sobre todo en esto, ¿no? En la codificación o la ausencia de codificación, ¿no? Ahora voy a explorar un poco más esta cuestión.
Para Deleuze, entonces, todos los estados no son iguales, ¿no? No hay estados buenos y malos. Los estados son, y esta es la definición, heterogéneos e isomorfos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Lo isomorfo implica pertenecer a dominios de realización de una misma axiomática, que es heterogénea en sus modos, puede ser totalitaria o socialdemócrata. A ver, ¿cómo explicarlo con otras palabras para que sea más simple, ¿no? ¿Por qué son isomorfos? Porque, a ver, todos los estados tienen los mismos componentes, o sea, son similares en sus componentes, ¿no? Esto es un poco simple para explicarlo, pero básicamente es eso. Ahora, que tengan los mismos componentes no quiere decir que funcionen igual, es decir, algunos funcionan en un sentido o en otro. Por eso son heterogéneos, entonces, por eso tenemos un estado que si adiciona axiomas, o sea, si incorpora o codifica demandas insatisfechas, supongamos, es un estado socialdemócrata, ¿no? Por ejemplo, otorga ciertos subsidios, incorpora minorías o lo que sea. Mientras que si sustrae axiomas, es un estado más bien totalitario, porque no legitima determinadas singularidades y demás. Entonces, son isomorfos en el sentido de que los componentes de los estados son los mismos. Son heterogéneos porque sus modos, su modalidad, su forma de funcionamiento es disímil, ¿no? Ahora, para Deleuze un poco la clave va a ser esta lucha en el nivel axiomático, o sea, lo que él llama las luchas micropolíticas amplían y crean libertades civiles que en lo macropolítico se va a ver, o sea, un ejemplo, digamos, ¿no? O sea, uno puede ver manifestaciones, uno puede ver ciertas resistencias, no sé, de ciertas minorías que a la postre terminan consiguiendo leyes, no sé, supongamos el caso del matrimonio igualitario, el caso de la ley del aborto, digamos. Bueno, lo que se manifiesta en lo micropolítico, que son manifestaciones, presión, ciertas expresiones o lo que sea, después efectivamente, desde el punto de vista macropolítico, se axiomatizan en una ley, o sea, implica una legislación, implica una legitimación estatal de esas luchas que se dan en la esfera micropolítica. Bueno, para Deleuze siempre es más importante lo micropolítico o lo molecular también, como él lo llama, que después va a impactar en lo molar, que es lo institucional, el Estado, en definitiva, ¿no? Por tanto, lo que podríamos decir, y lo cito a Deleuze junto con Guattari en Mil Mesetas, dice: las fugas y los movimientos moleculares no serían nada si no volvieran a pasar por las grandes organizaciones molares y no modificasen sus segmentos, sus distribuciones binarias de sexos, de clases y de partidos. Fin de la cita. Es decir, si lo molecular no impacta en lo molar, queda un poco sin efecto. Es decir, por más que haya marchas, manifestaciones, reclamos o lo que sea, si eso no termina impactando en algún tipo de ley que dé cabida a ese reclamo, quedaría un poco sin efecto, ¿no? Por tanto, lo molecular o lo micropolítico tiene que impactar a la larga en lo macropolítico o lo molar. Ahora bien, tratando de hilar esta relación entre Estado de Derecho o entre diferentes estados y jurisprudencia, podemos pensar a partir de la lectura de Deleuze que hace José Luis Pardo, que es un analista español en la obra deleuziana, que un Estado de Derecho socialdemócrata y laico es menos peligroso para una singularidad no representada e indeterminada que otros. Vale decir, las singularidades virtuales no serán exterminadas como un Estado totalitario, sino que pueden ser actualizadas a medida que se sumen axiomas que las codifiquen y legitimen. Podemos pensar, como dice de Sutter en su análisis sobre Deleuze, que la jurisprudencia, acá lo cito, es en efecto una taxonomía histórica de casos, como dijimos recién, es ella la que traza el mapa de la extensión de operaciones de asociación por las cuales la práctica del derecho procede a su propio devenir. Es decir, las prácticas del devenir forjan una jurisprudencia en lo micro, producto de hábitos y usos nuevos, como dijimos recién, que los códigos reconocerán axiomáticamente y con posterioridad en las instituciones, es decir, en lo macro. Es decir, con esto quiero tratar de unir las dos cuestiones, es decir, estos reclamos o estos hábitos o estos cambios en los modos de vida que se verifican en la jurisprudencia o en lo molecular, después termina siendo legitimado por lo molar o por los códigos, desde el punto de vista estatal, digamos. Ahora, un Estado que tiende a legitimar este tipo de cuestiones es, según la óptica de José Luis Pardo en su lectura de Deleuze, un Estado socialdemócrata o un Estado progresista, digamos, en el sentido que incorpora estos reclamos, mientras que otros estados no lo van a hacer. En ese sentido, lo que podemos pensar es que la filosofía de Deleuze no está desconectada completamente de los marcos normativos, ¿no? Deleuze critica el capitalismo, pero no adhiere a una visión revolucionaria, señala que toda revolución siempre termina mal, así como a partir de 1980 admite la lucha en el nivel de los axiomas,
capitalistas estatales, luego digamos, irá hacia el concepto de devenir revolucionario al devenir democrático. Este utopismo deleuziano se puede pensar quizá como una radicalización de algunas ideas de la filosofía política de John Rawls, un filósofo liberal progresista norteamericano, al buscar acelerar los procesos de desterritorialización existentes, vale decir, partir de marcos normativos existentes y extremarlos en lo que él llama el devenir democrático. Esto es una posible fuga, un posible desarrollo que si quieren después lo podemos charlar, digamos, ¿no? Básicamente lo que quiero plantear acá es que, si bien Deleuze siempre parte de la prioridad de lo molecular, es importante marcar, digamos, que nunca desprecia los marcos normativos, o sea, nunca desprecia lo molecular, ¿no? La idea fundamental, digamos, en este planteo para Deleuze es que siempre la prioridad va a ser de lo molecular, es decir, siempre la prioridad va a ser de esta modificación de los hábitos que se dan en la vida cotidiana, estas relaciones empíricas, digamos, que la jurisprudencia un poco manifiesta desde el punto de vista del derecho y que en el caso del Estado va a ser legitimado, según la óptica, por lo menos de estos intérpretes de Deleuze que yo estoy tomando, como Pardo, como de Sutter, por parte del Estado, de este Estado socialdemócrata que adiciona axiomas o codifica ciertas cuestiones insatisfechas por parte de la población. En ese sentido, podemos decir que las micropolíticas moleculares de Deleuze se pueden complementar con un esquema constructivista, liberal igualitario, en el sentido de la filosofía de John Rawls, ¿no? Ustedes saben, en Estados Unidos, liberal es progresista, ¿no? Acá por ahí es todo lo contrario, digamos, ¿no? Pero en definitiva, en este sentido, lo que quiero plantear es, así como John Rawls hace foco en la compensación, ¿no?, de los menos aventajados, minorías, mujeres, en este sentido, Deleuze va a extremar la posición de Rawls criticando al capitalismo incluso por poco liberal, por poco democrático, y esto abre la posibilidad de pensar un Estado alejado de una visión capitalista, estatalista, jerárquica y molar, que legitima la mayor cantidad de singularidades y amplíe el horizonte democrático. Es decir, a ver, un poco en el fondo lo que quiero decir es esto. Hay en la filosofía de Deleuze una crítica incluso a la democracia, pero no desde un punto de vista totalitario, sino por poco democrática. Así es como que la democracia tradicional debería radicalizarse un poco más, debería reconocer ciertas singularidades no representadas. Cuando él dice singularidades no representadas, quizás lo que tenemos que pensar son minorías, digo, ¿no? Cómo gradualmente minorías se fueron incorporando, fueron siendo legitimadas, tienen derechos plenos, pero siempre queda una rezagada, ¿no? Siempre queda una singularidad no representada. Hay que ver si efectivamente se puede representar cada singularidad. En el fondo también yo creo, esta es mi posición, digo, hay en la filosofía de Deleuze un rastro bastante anarquista, hay una visión un poco anarquizante, digo, en el sentido de que, bueno, la representación perfecta, plena, nunca es posible. O sea, en el fondo hay una crítica a la democracia representativa, digo, ¿no? Una visión anárquica es una visión que, bueno, que es escéptica respecto de la representación política. Entonces, pero bueno, en todo caso, digamos, si uno tiene que optar, es preferible un Estado que represente a más que represente a menos, digamos, ¿no? Nunca va a ser perfecto. Por tanto, y con esto ya voy cerrando y trato de abrir el debate para que todos pensemos, todos y todas pensemos, dice, plantea Deleuze la necesidad de un Estado más democrático, más horizontal, más singular, menos jerárquico y más permeable a la molecularidad de la dinámica social. Esto es un poco el eje y esto también es lo que la jurisprudencia permite pensar desde el punto de vista del derecho, digo, un derecho más situado en los casos particulares, singulares, que en la letra a veces muerta, ¿no?, de la ley o de la norma. Por tanto, les hago 2 o 3 preguntas para disparar precisamente el debate, ¿no? ¿De qué modo podemos hacer del Estado argentino, incluso de ustedes que trabajan en el Estado, digo, algo más democrático y menos coactivo? ¿De qué forma el Estado puede evitar caer en a veces cierta agresión a los ciudadanos y al mismo tiempo generar condiciones para ser habitado de un modo más plural, ¿no? Este de hecho es un tema que surgió en el primer encuentro que tuvimos, que fue muy interesante, donde hablamos sobre Hannah Arendt. Bueno, cómo pensar el Estado desde otro lugar, ¿no? Cómo esa tensión que a veces se da entre Estado y sociedad civil, o entre lo estatal y lo no estatal, digamos,
tal vez haya que romper esa dicotomía y pensar diferentes formas de habitar la estatalidad. Bueno, tal vez una posibilidad sea pensar a partir de Deleuze, o sea, la opción de pensar un Estado más libre, un Estado más horizontal, menos vertical. Probablemente eso no sea posible en todas las esferas estatales, pero es una invitación que les hago, bueno, para pensar su propia práctica profesional aquí, ¿no? Así que bueno, con esto yo me voy despidiendo, simplemente les recalco estos dos ejes para que pensemos la noción de jurisprudencia más que la noción de ley, ¿no? Y que pensemos la estatalidad de una manera más abierta y plural. Espero que les haya interesado y ahora sí los invito a que debatamos entre todos y todas en este encuentro con la filosofía. Gracias.